Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Juan Fernando Flores, asambleísta por Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarlos. Asambleísta, para este martes se prevé la intervención de los 4 asambleístas proponentes de este juicio político. Hablamos de Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo. Y lo harán de acuerdo al calendario de la comisión. ¿Las comparecencias hasta el momento se han llevado a cabo alrededor de hechos concretos o de acusaciones personales entre los asambleístas y funcionarios públicos? Han llevado lamentablemente entre acusaciones y mentiras que hasta el día de hoy no han podido ser comprobadas y con lo cual se ha pretendido tratar de enjuiciar al presidente de la República. Y menciono el tema de mentiras porque la carta, que es el principal elemento con el cual la asambleísta Mireya Pazmiño ha permitido, tratado de que se avance en este proceso, en el tema de Flopec, ha sido desmentido en su totalidad por diferentes instituciones del Estado, tanto la Contraloría como la Procuraduría, con lo cual no es como mencionan muchas veces que es solo que el gobierno nacional pretende decir que no sucedió nada, sino que ya las propias instituciones del Estado han comprobado que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente de la República sobre el presunto peculado con el cual se estaría iniciando este juicio político. Además de que se ha podido conocer varios elementos importantes y preocupantes, porque es desde la propia Comisión de Régimen Económico que preside la asambleísta Mireya Pazmiño, que meses atrás surgió un informe que en cambio validaba lo que hoy pretenden utilizar como una prueba en contra del presidente de la República, y que además hemos conocido el pasado viernes por boca de la propia ex secretaria de la comisión, que el informe fue realizado por funcionarios ajenos a la comisión y que sorpresivamente cuando investigamos quién es este señor Naranjo, descubrimos que es hermano de alguien que estuvo vinculado en el caso Las Torres y que está vinculado a una rama de corrupción dentro de los hechos petroleros, con lo cual estaríamos comprobando de que aquí no solo existió un conflicto de intereses, sino que además existió un elemento donde hoy quien buscó ser acusador es realmente quien está siendo acusada sobre estos hechos en la Asamblea Nacional. Ahora, el presidente, entiendo, asambleísta, que no está obligado a comparecer, por lo que extraoficialmente se conoce que su defensa, a cargo del abogado Neira, Edgar Neira, se encargará de esta comparecencia. ¿Esto está confirmado? Es decir, ¿el presidente no va a asistir a comparecer? El presidente de la República asistirá a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional una vez se haya determinado un informe por parte de la Comisión de Fiscalización. Para todo el proceso de carga y descarga de pruebas se ha encargado justamente al abogado Neira para que sea quien lo represente, con lo cual en la comparecencia correspondiente a ella será él quien esté de manera formal, pero en el Pleno de la Asamblea Nacional será el propio presidente de la República quien acuda para poder dar respuestas en torno a esta supuesta vinculación que existiría en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿No creen que debería asistir también a estas comparecencias del presidente, ya que a inicios del proceso pues él mismo dijo que tenía que dar cuentas al país sobre las acusaciones y que por eso iba a participar en todo el proceso? Y por eso ha participado en todo el proceso a través de un encargo a su abogado, en lo cual no está en ninguna parte de la ley que lo prohíba. Pero además hemos sido claros y enfáticos desde el día 1 que él se va a presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque en la generación del informe es un proceso que ahorita se ha venido llevando de segundo lugar en función de cuáles son las pruebas de cargo y cuál es la defensa que tendría en este sentido. Ya en lo que corresponde, una vez se apruebe un informe en la Comisión de Fiscalización o no, se tendrá en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde allí es donde comparecerá para responderle no solo a los 137 legisladores, sino a los 18 millones de ecuatorianos. Entiendo, y queda claro además que no tiene la obligatoriedad de asistir. Sin embargo, hay mucha gente que cree que se trata de comparecer ante un proceso histórico donde se discute pues el primer juicio político a un presidente en la historia democrática del país. Entonces, muchos creen que sí debería estar ahí. ¿No lo han tomado en cuenta este análisis que hacen algunos politólogos incluso? El romanticismo que se le ha querido dar al juicio político en función de establecer que al ser el primero e histórico tiene que hacerse todo de una o cierta manera, siempre tiene que responder también a las consideraciones propias que tenemos los asambleístas de la bancada del oficialismo, quienes hemos considerado que el proceso como se ha venido llevando en función a la defensa ha sido el adecuado.
Porque si vamos a la realidad de cuáles son los elementos probatorios con los cuales se pretendería establecer que el presidente de la República debe acudir a la comisión, hasta estos momentos no existiría ninguno. Recordemos que la Corte Constitucional desestimó casi en su totalidad las pruebas que se presentaron inicialmente y mantuvieron una sola, la que es relativa al contrato de Flopec, donde cuando vamos a la parte ya de descargo de pruebas, nuevamente lo mencionamos, la asambleísta Mireya Pazmiño tiene más que explicarle al país de por qué ella sí recomendó de manera favorable en un informe de su comisión que se mantenga esto frente a las acusaciones que se hacía de que el presidente de la República no hizo nada y en función de ello cometió peculado. Así que consideramos desde nuestra visión, el presidente de la República va a dar la cara, lo hemos dicho desde el día 1, incluso antes de que la Corte Constitucional dé la validez o no para que se avance en el proceso. Pero esto se lo hará en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde en el marco del debido proceso y el tiempo que él tendrá para comparecer, le dará muchas respuestas, pero también información importante al país. Usted ha dicho que incluso asambleístas que apoyan el juicio político ya no quieren dar la cara en este momento en las comparecencias, pero por un lado se puede criticar también que también se está ocupando la misma estrategia de no acudir a la comisión y a las comparecencias. Pero ahí tenemos dos diferencias, estimada. ¿Y cuál es el punto aquí central? Que quienes han acusado, una vez que se ha venido desmontando el proceso del juicio político, han usado cualquier excusa para no asistir a presentar sus pruebas y ahora tratar de deslindarse del juicio político. Aquí se menciona de que el gobierno no ha dado la cara. Hasta ahora todos los funcionarios que han sido convocados como parte de ambas partes, de testigos o de quienes son interlocutores, han asistido para dar respuesta en función de lo que se menciona en torno al contrato de Flopec. Así que en función de ello, aquí también tenemos que ver que las instituciones que han sido convocadas durante todos estos días y han asistido y han aclarado sobre los procesos, son parte del gobierno nacional en sus diferentes carteras de Estado o niveles. Así que decir que no se ha dado la cara por parte del Ejecutivo no corresponde directamente solo al punto de que el presidente de la República venga o no a una comisión. Y sobre todo cuando lo hemos mencionado antes de que el juicio sea valorado, de que lo hará en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque más allá del debate que hoy se tiene en la Comisión de Fiscalización, es en el propio Pleno de la Asamblea Nacional donde se toman las definiciones políticas. Y justamente aun cuando el proceso pues de sustanciación de las pruebas, sustanciación, ¿verdad? De las pruebas, continúa y se está dando, el destino del presidente no es necesariamente, no está ligado a estas pruebas que se estén presentando en este momento en el juicio político, sino a los votos que se tramitan dentro de la Asamblea. Y el pasado 20 de abril usted aseguró que no existen los votos para la destitución del mandatario. Usted dijo, el juicio político fracasó desde el principio. Si el oficialismo está tan seguro de que el juicio político no tendrá los votos y que no van a poder destituir al presidente, ¿por qué sigue continuando la amenaza de la muerte cruzada? La muerte cruzada es algo que está dentro de la Constitución y que tiene el presidente para ejecutar en cualquier instante bajo la doctrina presidencialista en la que estamos en nuestro país. Pero más allá de eso, porque la muerte cruzada no es una bala que se utiliza a capricho de como considere el que se encuentra en Bélgica o como lo consideran algunos otros legisladores, quienes ya al verse perdidos en el juicio político han encontrado al menos como una salida digna la muerte cruzada. Nosotros lo hemos dicho desde antes porque aquí hay que aclararle al pueblo ecuatoriano por qué no hay los votos, porque ya hemos visto la suspicacia de mencionar algunos de que supuestamente el maletín es el que visita y se pasea por la Asamblea Nacional. Las bancadas que presentaron el juicio político son tres principalmente: el correísmo, el Partido Social Cristiano y los independientes expulsados o rebeldes de algunas bancadas legislativas. En su totalidad hacen casi 80 legisladores. Oh sorpresa, que el día que se presenta la solicitud de juicio político, solo 59 legisladores respaldaron con sus firmas, a pesar de que tuvimos 3 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y todos estuvieran aquí presentes. Pero ¿qué ocurre? Las dinámicas internas propias de las bancadas legislativas, el descontento sobre el informe que se había aprobado semanas atrás y justamente una lógica política donde la Corte Constitucional desestima la mayoría de las pruebas, hicieron que varios legisladores tomen la decisión de no respaldar algo con lo que políticamente no están de acuerdo, más allá de una línea que puedan recibir de algún líder, sea desde Bélgica o de Mocolí.
pero que en función de ello nos deja ver que si de esos 80 legisladores, 59 son solo los que están convencidos, ya el juicio político nace caído en el instante que necesita 92 votos para poder ejecutarse. Pero más allá de eso, con el pasar de los días y en especial la semana pasada, con las comparecencias que se recibieron acá, donde se dejó por el piso la denuncia en torno a un supuesto peculado en Flopec por parte del presidente de la República, varios legisladores han tomado la justa posición de decir, después de ver el cargo y descargo de pruebas, mi decisión es no respaldar el juicio político. Pero ¿a qué ha recurrido la política típica en este país? Que si un legislador toma una decisión contraria a la posición que tiene un grupo, simplemente ya se habla de que se vendió. Entonces, ¿para qué estamos haciendo un proceso de fiscalización? Para eso de una vez hubiésemos ido a una votación. Entonces usted dice, bajo la excusa de los votos, ya hubiésemos tomado alguna definición. Y aún así, déjeme decirle algo, tampoco tendrían los 92 votos. Entonces usted está diciendo que esta acusación que hizo de una supuesta compra de votos por parte que la hizo el Partido Social Cristiano no existe. No es un tema de que no existe, es que el gobierno nacional nunca ha sido parte de ningún reparto. Se ha mencionado que incluso en esta oficina es donde supuestamente se han hecho las compras y ventas de votos y se ha solicitado a las cámaras de seguridad. Ya lo tiene la asambleísta Viviana Veloz. Cuidado, se sorprende al ver que incluso ella misma ha pasado por esta oficina, porque al parecer aquí se menciona que el hecho de que cualquier discusión que sea en el ámbito legislativo implica la compra de un voto. Aquí hay 3 puntos fundamentales. Lo primero, el juicio político, la Corte Constitucional desestimó la mayoría de las pruebas. La única prueba que mantuvo ha sido desestimada por instituciones del Estado y expertos en materia que mencionan justamente que no existe ningún elemento de peculado en Flopec. Y lo que sí llama la atención es que el único informe que ha aprobado esta Asamblea Nacional en torno a ese tema fue justamente emitido por una de las que hoy nos denuncia al presidente en función de ello, la asambleísta Mireya Pazmiño, y que la semana pasada al parecer se quedó sin voz porque no pudo explicar nunca por qué lo hizo y sobre todo por qué no eran los asesores de comisión, algo que consta en la ley, quienes elaboran el informe y no que lo hizo un asesor de su despacho que resulta que es hermano de una red de corrupción en el sistema petrolero y el caso Las Torres. Así que en función de ello, cuando nosotros decimos que el juicio está caído, no es sobre un tema de una confianza porque se han comprado los votos, es porque los hechos políticos y jurídicos nos han dado la razón. Ahora, el sábado, el Frente Popular, junto a otros gremios como la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, también la Unión General de Trabajadores, entre otras organizaciones, también la CONAIE, por su lado, manifestaron, se reunieron y decidieron hacer o exigir a la Asamblea Nacional que cumpla con ese anhelo, llamaron ellos, de dar continuidad al juicio político y que se proceda con la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Y pues lo mismo hizo por su parte la CONAIE, exigiéndole a Pachacutic que también votara a favor de la destitución del presidente. Más allá de este proceso político y el caso de presunto peculado, ¿está el oficialismo consciente del nivel de aprobación ciudadana que tiene la gestión del presidente, que aún sigue en números rojos? Estamos conscientes y no solo ello, hemos hecho llamadas de atención en función de que se hagan justamente reparos para poder corregir y mejorar la posición del gobierno nacional frente a la relación y la posición que tiene no estas organizaciones, sino la ciudadanía, porque al final nosotros respondemos a los 18 millones de ecuatorianos y no a los caprichos de algunas organizaciones que consideran, a su parecer, que tenemos que adelantar las elecciones para ellos pretender llegar al poder. Así que en función de eso, y después de los resultados electorales que se tuvieron el pasado 5 de febrero, el gobierno nacional ha venido tomando varias decisiones y cambios que justamente buscan responder a ese sentir de los ciudadanos que sienten que de alguna manera no están siendo escuchados por el gobierno nacional. En esta semana se van a conocer varios elementos en materia de seguridad para atender uno de los principales problemas que hoy viven los ecuatorianos. Porque sí, los problemas de los ecuatorianos no es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional y la politiquería que tienen algunos 4 o 5 legisladores por el interés de simplemente sacar al presidente de la República, sino los problemas de falta de atención en materia de seguridad, generación de oportunidades, oferta laboral. Esos son los problemas de los ciudadanos. Lamentablemente, la Asamblea Nacional, en vez de debatir eso, se ha desconectado de la ciudadanía y no le ha dado respuestas donde también tiene una corresponsabilidad. Y estamos conscientes de ello, pero dentro de la conciencia no es solo decirlo, también es hacerlo. Y por eso se han tomado decisiones y se tomarán esta semana
varias decisiones en materia del Ejecutivo para poder dar respuesta justamente a ese sentir del pueblo ecuatoriano, muy ajeno del sentir de los líderes que se puedan sentar y reunirse para amenazar con salir a las calles, y que ya hemos visto que incluso en marzo no lo lograron. ¿Por qué? Porque están ajenos a sus propias organizaciones, como se lo ha dicho la bancada de Pachakutik a la CONAIE. Una cosa es que la Pachakutik sea parte de la CONAIE y otra es que algunos pretendan ser quienes lideren o obliguen cuáles serán las votaciones de sus asambleístas. Con eso me quedo, le agradezco mucho, asambleísta. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo al pueblo ecuatoriano. Juan Fernando Flores, asambleísta por Creo.